A veces me despierto en la madrugada, sudando frío, con el eco de un llanto que solo yo escucho. Es un llanto agudo, chiquito, como el de un bebé que espera los brazos de su madre. Pero no hay nadie. Solo yo, sola, vieja, en esta casa llena de sombras y recuerdos que prefiero no tocar. Me llamo Magdalena, y esta es mi historia. No es una historia bonita, ni una historia que se cuente en voz alta. Es una historia que se arrastra, que duele, y que todavía sangra aunque hayan pasado más de 40 años. Era apenas una adolescente cuando la desgracia empezó a rondar mi puerta. Tenía 17 años y una esperanza tonta en el amor. Me enamoré de un hombre que me prometió el cielo, pero que me arrojó al infierno sin pensarlo. Se llamaba Efraín. Alto, moreno, de palabras dulces y manos que sabían mentir. Me embarazó y luego desapareció. Me dejó con la barriga creciendo y el alma hecha pedazos. En mi casa, eso fue peor que la muerte. Mi padre era un hombre seco. De esos que creen que la vergüenza se lava con castigo. Cuando le conté, su mirada se volvió de piedra. Mi madre solo bajó la cabeza. Nadie me abrazó. Nadie me dijo que todo estaría bien. Me encerraron en un cuarto oscuro, como si mi cuerpo fuera una peste. Me prohibieron salir, me prohibieron hablar. Las vecinas empezaron a murmurar, y mi familia fingía que yo ya no existía. Los meses pasaron como cadenas arrastradas por el suelo. Yo hablaba con mi hija dentro de mí. Le decía que la amaba, que íbamos a salir adelante, que nada nos separaría. Pero era mentira, y en el fondo, lo sabía. El día que di a luz fue una madrugada lluviosa. No me llevaron al hospital. Una partera vino a casa, me pusieron un trapo en la boca para no gritar, y ahí, en el cuarto de herramientas, nació mi pequeña. Tan frágil, tan perfecta. La miré, y por un instante el mundo se detuvo. Era mía. Solo mía. Tenía mis ojos. Tenía mi nombre. Quise abrazarla, pero no me dejaron. Una hora después, la partera salió con ella envuelta en una manta vieja. Mi padre la siguió. Mi madre ni me miró. Grité. Me arrastré por el suelo. Le rogué. Me arranqué el alma. En súplicas. Pero nadie me escuchó. Nadie, no sé a dónde la llevaron. No sé quién la tiene. Solo sé que no volví a verla. Pasaron los años. Muchos. El pueblo olvidó mi escándalo. Yo no. Jamás. Cada cumpleaños, me siento en el mismo rincón de la casa y le enciendo una veladora. La imagino con trenzas, corriendo por el campo. La imagino en la escuela, escribiendo mi nombre en un cuaderno. Me pregunto si alguna vez soñó conmigo, si alguna vez sintió que algo le faltaba. Me casé con otro hombre. Tuve otros hijos. Pero ninguno pudo llenar el hueco que me dejaron. Porque un hijo arrancado no se reemplaza. Se queda como una herida abierta en el alma. Hoy soy una anciana. Nadie sospecha que cargo este dolor. Me llaman Doña Magdalena, me piden consejos, me sonríen en la calle. Pero si supieran, si tan solo supieran lo que me obligaron a hacer. No fue mi decisión. Me arrancaron a mi hija de los brazos. Me robaron la vida que yo quería tener con ella. Y aunque mis labios callen, cada noche mi corazón la nombra. Porque aún la escucho llorar en mis sueños, y te juro por mi vida, que algún día la encontraré. Aunque sea lo último que haga. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. No sé cómo no me morí ese día. A veces me pregunto si quizás sí lo hice, y lo que queda de mí desde entonces es apenas una sombra que camina, que finge, que respira porque el cuerpo todavía se mueve. Pero el alma, esa se quedó congelada. En aquel momento. En esa madrugada lluviosa, cuando la partera se llevó a mi hija envuelta en una manta, y mi padre cerró la puerta como quien cierra un ataúd, no me dieron explicación. No me dijeron si la dieron en adopción, si la vendieron, si la entregaron a alguien conocido, o si la dejaron con extraños. Lo único que me dijeron, una semana después, fue: olvida lo que pasó. Ya no tienes hija. Vuelve a ser decente. ¿Decente? Después de haberme quitado lo más puro que había en mí. Después de haberme hecho parir como un animal, sola, entre el dolor y el miedo, y luego dejarme vacía, durante semanas no comí. No hablaba. Me sentaba en el rincón del cuarto, abrazando mis rodillas, recordando su carita, ese pequeño temblor que hizo con los labios cuando lloró por primera vez. Era un llanto chiquito, agudo, suave, como el de un gorrión herido. Pero para mí fue como un canto sagrado. Era mi hija. Mi niña. Y ese sonido me perseguiría por el resto de mi vida. Cada noche me despertaba de golpe.
juraba haberla oído llorar. Bajaba descalza, abría la puerta, buscaba por la casa, pero era inútil. El llanto no estaba en el aire. Estaba dentro de mí. Como una maldición, mi madre me observaba de lejos. Nunca me abrazó. Nunca me preguntó cómo me sentía. Solo repetía en voz baja, fue lo mejor. Una hija sin padre no tiene futuro. ¿Y yo? ¿Yo no tenía futuro? ¿Qué clase de lógica torcida era esa? Mi cuerpo sangraba por dentro. No solo por el parto, sino por la ausencia. Me dolía sentarme. Me dolía respirar. Me dolía mirar al espejo y ver a una madre sin su hija. Una mujer sin historia. Una joven anciana. Pasaron meses. Y un día, decidieron que ya era hora de que me casara. Con un hombre que ni conocía. Uno que venía del rancho vecino, viudo, con 2 filhos. Pequenos e 15 anos a mais que eu. Mi padre me apresentou como se fosse animal em exposição. E eu, destruída por dentro, disse sim, porque já havia perdido a capacidade de dizer não. Me casé com esse hombre, Salvador. No era cruel, pero tampoco amoroso. Me trataba con respeto seco, como quien no espera nada de una mujer. Rhoda. Cuidé a sus hijos. Les di comida, los llevé a la escuela. Años después, tuvimos uno propio. Pero en cada embarazo, yo sentía miedo. Miedo de volver a perder. Miedo de que me arrancaran de nuevo un pedazo del alma. Mi hija, esa niña de ojos grandes, seguía creciendo dentro de mí, aunque no estuviera. Yo me la imaginaba de niña. De adolescent, de mujer. Me preguntaba si era feliz. Si tenía una madre que la cuidaba. Si se parecía a mí. Si alguna vez, en medio de una tormenta, sentía que alguien la había amado desde el primer instante. Una vez me atreví a preguntar. A mi madre, ¿dónde está mi hija? Ella bajó la mirada. Traigo saliva. Y murmuró, ya no es tuya. Nunca lo fue. Esa frase fue como un cuchillo en el pecho. ¿Cómo puede una madre decir eso a su propia hija? ¿Cómo puede alguien borrar un vínculo tan sagrado? Empecé a guardar recortes de tela, de ropa de bebé. A veces tejía zapatitos, como si un día ella pudiera usarlos. Los escondía en una caja, bajo la cama. Nadie sabía. Era mi secreto. Mi altar silencioso. Los años pasaron. Salvador envejecía. Mis hijos crecían. Y yo seguía encerrada en una celda sin barrotes. Una celda de memorias, de fantasmas, de voces que solo yo escuchaba un día, mientras limpiaba el desván de la vieja casa de mis padres, ya muertos ambos. Encontré una caja. Polvorienta, olvidada. Dentro había papeles. Cartas. Nombres. Y una nota escrita a mano, con la dirección de una mujer que yo no conocía. El corazón me dio un salto. ¿Sería ella? ¿Sería la mujer que había criado a mi hija? ¿Sería esa la puerta que llevaba a la verdad que me negaron durante más de 4 décadas? Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir callando. Ya no podía seguir fingiendo que mi hija no existía. Porque existía. En mis sueños. En mi sangre. En cada rincón de esta casa que se volvió mi prisión, y te lo juro, por mi propia vida, por cada lágrima que tragué en silencio, que si esa dirección me lleva a ella, haré lo imposible por verla, aunque sea una vez. Aunque no me reconozca. Aunque me odie, porque nadie en este mundo, debería morir sin abrazar a su hija. Esa noche no dormí. La caja que encontré en el desván de la vieja casa de mis padres parecía arder entre mis manos, como si guardar esos papeles durante tantos años les hubiera impregnado un fuego oculto, un dolor encapsulado. Dentro, entre documentos viejos, recetas médicas y cartas sin remitente, estaba esa pequeña hoja doblada 3 veces, casi quebrada por los años. En ella, con una caligrafía temblorosa, decía, Señora Clara Jiménez. Calle Hidalgo 148, Colonia Lane Loma, Puebla. No sabía quién era esa mujer. Nunca la había escuchado nombrar por mis padres. Pero algo dentro de mí, un estremecimiento, un temblor en los huesos, me decía que ese nombre escondía algo más. Tal vez era la mujer a quien habían entregado a mi hija. Tal vez no. Tal vez era solo otra falsa esperanza, pero no podía seguir viviendo con ese, quizás. Esperé a que todos en casa se durmieran. Mis hijos, ya adultos, pensaban que yo solo era una abuela tranquila, que cuidaba las plantas, tejía en silencio y daba consejos cuando se los pedían. Ninguno de ellos sabía el peso que llevaba en la espalda. Nadie. Ni siquiera Salvador, que dormía a mi lado desde hacía más de 30 años, sabía que cada noche yo miraba el techo y suplicaba a Dios una sola cosa, déjame verla.
aunque sea una vez. Esa madrugada, me senté a la mesa con la dirección entre los dedos. Preparé café, temblando. Saqué una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que recordaba: el día del parto, el rostro de la partera, las miradas esquivas de mi madre, las palabras crueles de mi padre. Necesitaba ponerlo en papel, como si al escribir pudiera arrancarlo de mis entrañas. Pero no dolía menos. Al contrario, escribirlo era como volver a vivirlo. Decidí que tenía que ir. No podía esperar más. El miedo me acompañaba como una sombra, pero esta vez no le iba a permitir decidir por mí. Guardé la hoja en mi bolso, junto con una fotografía mía de joven. Era la única que tenía de aquella época. Pensé que si llegaba a ver a mi hija, si me encontraba con ella frente a frente, tal vez reconocería mis ojos, mis labios. O al menos, mi tristeza. Viajé a Puebla una semana después. Me en Vaud. Una excusa para mis hijos. Les dije que iba a visitar a una prima enferma. Salvador apenas levantó la vista del televisor. Nadie sospechó nada. Tomé el autobús con el corazón retumbando en el pecho, como si en cada kilómetro que pasaba se fueran deshaciendo las cadenas de tantos años. El paisaje era borroso, no por la ventana, sino por mis lágrimas. Pensaba en ella. ¿Cómo sería? ¿Qué nombre tendría? ¿Le habrían cambiado el nombre? ¿La habrían querido? Habría sufrido. Cuando llegué a la ciudad, me sentí una extraña. Todo era ruidoso, ajeno. Pero la dirección seguía clara en mi mente. Tomé un taxi. El chofer era amable, hablador. Me preguntó si venía de vacaciones. Le dije que sí, que venía a cerrar un ciclo. No entendió, pero sonrió. Calle Hidalgo 148. Ahí estaba. Una casa modesta, con rejas verdes y plantas secas. En la entrada. Toqué la puerta 3 veces. El corazón parecía salirme por la boca. Nadie respondió. Esperé. Toc de nuevo. Nada. Justo cuando iba a rendirme, una mujer anciana abrió la ventana del segundo piso. ¿Quién busca?, preguntó con voz ronca. ¿La señora Clara Jiménez? Dije, con la garganta cerrada. Ella soy yo. No supe qué decir. Me temblaban las piernas. Vengo desde lejos. Necesito hablar con usted. Es sobre una niña. De hace muchos años. La mujer me miró con desconfianza. Luego desapareció. Escuché el sonido de llaves, cerrojos. La puerta se abrió lentamente. Era delgada, encorvada, con un rostro castigado por el tiempo. Tenía los ojos hundidos, pero vivos. Me observó de arriba abajo. Pase, dijo al fin. Pero no tengo mucho tiempo. Mis huesos no aguantan mucho. Depuis point entré. El interior de la casa olía a humedad, a encierro, a soledad. Me ofreció asiento en una silla con cojín desgastado. No había televisión. No había fotos en la pared. Solo crucifijos, santos, y un silencio que se podía cortar con cuchillo. ¿Quién es usted?, me preguntó. Mi nombre es Magdalena. Y hace más de 40 años, mi hija fue entregada sin mi consentimiento. Encontré su nombre entre papeles de mis padres. No sé si usted, su hija, me interrumpió. ¿Qué quiere decir? Le conté todo. Desde el principio. Con lágrimas, con voz quebrada. Sin adornos. Sin mentiras, Clara no hablaba. Solo escuchaba. Su rostro era una máscara de piedra. Cuando terminé, ella se levantó con dificultad y fue a buscar algo. Volvió con una caja pequeña. De madera. La abrió. Dentro había un par de zapatitos de bebé, unas cartas, y una fotografía de una niña, con los mismos ojos que los míos. Se llamaba Rebeca, dijo al fin. Me la trajeron una noche, envuelta en una manta. Dijeron que era huérfana. Que nadie la quería. Yo no pude tener hijos. La crié como mía. Pero murió a los 9 años. Fiebre tifoidea. No pude hacer nada, el mundo se me cayó encima. No grité. No lloré. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. La había encontrado, y la había perdido. Al mismo tiempo, Rebeca. Ese era su nombre. Mi hija, mi niña, mi ángel, mi herida eterna. Rebeca. Nunca había escuchado ese nombre y, sin embargo, al oírlo de los labios temblorosos de esa anciana, sentí como si me hubiera pertenecido desde siempre. Rebeca. Mi hija. La que había soñado, buscado, llorado, implorado, y ahora. Ahora ese nombre venía acompañado por otra palabra que me desmoronó por dentro. Muerta, fiebre tifoidea. 9 años de vida. Una tumba sin flores. Un cuerpo pequeño sepultado sin que yo lo supiera. Sin que yo pudiera siquiera sostener su mano. Sin poder estar ahí para acariciarle el cabello,
cantarle bajito, decirle que la amaba. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste encontrarla solo para saber que ya no existe? Mis piernas no me respondían. Sentía como si todo mi cuerpo se desvaneciera. Clara, la mujer que la crió, me miraba en silencio, como si no supiera qué hacer con una madre rota que acababa de perder por segunda vez a su propia hija. ¿Está usted segura? Le pregunté con un hilo de voz. ¿Está segura que era ella? Clara asintió. Sacó una carta. Una hoja amarilla por el tiempo. Era una nota que había venido con la niña cuando se la entregaron. No había nombres, solo una frase escrita con descuido, para que tenga una vida mejor. No podemos quedárnosla. Cuando la vi por primera vez, dijo Clara con los ojos brillosos, supe que había sido arrancada de los brazos de alguien que sí la amaba. Lloraba diferente. Como si no fuera recién nacida. Como si supiera que había sido dejada atrás, y yo ya no lloraba. Ya no podía. Las lágrimas se habían secado en el camino. Lo que sentía no tenía forma. Era un abismo. Un hueco dentro del pecho donde antes latía el corazón. Pasé horas en esa casa. Clara me mostró los zapatitos que le había tejido. Las libretas de la escuela, los dibujos infantiles con corazones torcidos. En uno de ellos, decía, Mamá Clara, te amo. Yo miraba ese papel como quien mira el vestido de una difunta. No podía odiar a Clara. Ella la amó. La cuidó. La enterró. Lloró por ella. ¿Pero yo? ¿Y yo? Yo solo tuve el dolor. ¿Dónde está enterrada? Pregunté, en el panteón del barrio. Late Oeste. Tumba sencilla. No tenía más familia. Que yo me levanté. Le di las gracias. No recuerdo cómo caminé. No recuerdo haber sentido el suelo. Solo sé que, de alguna manera, llegué al cementerio. Pregunté por la tumba de Rebeca Jiménez. Un cuidador me acompañó. Y ahí estaba, una cruz de madera, rota por el tiempo. Desgastada. Las letras casi borradas. Rebeca Jiménez, 1977 a 1986, mi hija, caí de rodillas. Me aferré a esa tierra como si pudiera abrazarla a través del suelo. Lo hable. Le pedí perdón. Lo conté todo. Cómo la busqué, cómo la soñé, cómo la imaginé en cada niña que veía por la calle. Le dije que su madre nunca la olvidó. Nunca, mi niña, te quitaron de mis brazos, pero no de mi alma. Te arrancaron de mi cuerpo, pero no de mi corazón. Te buscaré en el cielo, Rebeca. Si Dios es justo, me dejará abrazarte allá arriba. Permanecí ahí por horas. Hasta que el sol se fue. Hasta que el viento me obligó a levantarme. Compare flores. Las primeras que recibió su tumba en años. Y entonces, supe que tenía que hacer algo más, no podía dejarla allí, olvidada, sin nombre verdadero. Su nombre no era Rebeca. Su nombre era Luz María. Ese era el nombre que yo le había dado mientras la cargaba en mi vientre. Luz, ¿por qué? Fue lo único que me iluminó en esos días oscuros. María, por la Madre de Jesús, para que la protegiera, volví al cementerio días después con un artesano. Mandé hacer una lápida nueva. Con su nombre completo, el que nunca pudo llevar, Luz María Rodríguez. 1977-1986. Hija de Magdalena. El amor más grande que no se pudo vivir. Cuando vi su nombre ahí, grabado con dignidad, lloré como no había llorado nunca. Esa tumba ya no era un olvido. Era un lugar de memoria. An altar. Un testimonio. Los días siguientes fueron silenciosos. Regresé a casa como si hubiera cruzado un desierto. Nadie en mi familia supo dónde estuve. Nadie sospechó que, en mi interior, acababa de enterrar a la única hija que nunca pude criar. Me encerré en mi cuarto durante semanas. No hablaba. No comía. Solo escribía. Cada recuerdo. Cada sensación. Escribí una carta para ella. ¿Cómo? Si pudiera oírme desde el otro lado. Le conté cómo era su risa cuando nació. Cómo sentí su corazón latir contra mi pecho. Cómo cada día sin ella fue una condena. Y cómo, ahora, podía al fin decir su nombre sin miedo. Luz María, desde entonces, cada noche, en lugar de llorar, rezo. No por mí. Por ella. Para que esté en paz. Para que sepa que su madre la buscó hasta el final. Y aunque no pude abrazarla en esta vida, sé que en la otra nos encontraremos, y ese día, no me la quitará nadie. Volví a casa con los ojos apagados. Mis hijos me recibieron con un beso rápido, como quien saluda a una sombra. Salvador me miró desde su sillón, levantando apenas las cejas. Nadie preguntó cómo fue mi viaje. Nadie quiso saber a dónde fui realmente.
Estaban demasiado acostumbrados a que yo desapareciera en mis propios silencios, pero yo ya no era la misma. Algo en mí se había quebrado, o tal vez, algo que estuvo roto por décadas había terminado de estallar. Las noches ya no eran como antes. Ya no escuchaba el llanto. No porque hubiera dejado de doler, sino porque el dolor había cambiado. De forma. Ahora era más profundo. Más real. Ya no era una madre buscando. Era una madre de luto, y el luto no se lleva solo en el alma. Se lleva en la mirada, en las manos, en la voz. Todo mi cuerpo parecía arrastrar un peso nuevo. Pero con ese peso también venía una fuerza extraña, algo que jamás había sentido, el deseo de hablar. Durante más de 40 años me callé. Por vergüenza. Por miedo. Por obediencia. Por no hacerle daño a los que tenía cerca. Pero ahora me ardía en el pecho la necesidad de gritarlo al mundo. Yo tuve una hija. Me la arrebataron. Y jamás me recuperé. Una tarde, reuní a mis hijos en la sala. 3 hombres adultos, grandes, con familia, con hijos propios. Me miraban con respeto, pero también con esa distancia que se tiene con una madre que siempre fue fuerte y callada. Pero ese día, no me importó la imagen que tuvieran de mí. Me senté frente a ellos, saqué una caja de madera que había traído desde Puebla, la misma en la que Clara había guardado los zapatitos y los dibujos de Rebeca. O mejor dicho, de Luz María. Les pedí que me escucharan. Sin interrumpirme, y les conté todo. Desde aquel amor ingenuo con Efraín. El embarazo. El encierro. El parto forzado. La desaparición de mi bebé. El silencio impuesto. El dolor escondido. Les hablé con la voz temblorosa de una mujer que ya no quería seguir callando. Les mostré la fotografía. Les enseñé la lápida. Les leí la carta que había escrito para ella. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Doloroso. Mi hijo mayor fue él. Primero en hablar. Mamá, porque nunca dijiste nada. No supe qué responder. Porque no me dejaron. Porque tenía miedo. Porque creí que si lo decía, el dolor sería peor. Mi segundo hijo lloró. El más sensible. Se levantó, me abrazó. Y susurró, lo siento, mamá, lo siento tanto. Mi hijo menor, el más distante, el que siempre fue racional, dijo, eso explica muchas cosas. Por eso siempre te veía con esa tristeza en los ojos. Ese día algo cambió. No fue perdón. No fue alivio. Pero fue el primer paso. Decidí entonces contarle también a mis nietos. Pero no como una tragedia, sino como un legado. Las conté. Su abuela tuvo una hija que fue fuerte, que luchó por vivir, que dejó huellas en este mundo, aunque haya partido temprano. Les conté que el amor de una madre nunca muere, aunque le arranquen a su hijo de los brazos. Mis nietas lloraron. Una de ellas, la más pequeña, se sentó en mi regazo y me preguntó, abuela, ¿tú la volverás a ver en el cielo? Yo la abracé fuerte. Claro que sí, mi amor, le dije. Y cuando la vea, le diré todo lo que no pude decirle aquí. A partir de ese momento, decidí honrarla de la única forma que podía, escribiendo su historia. Escribí cada detalle, cada recuerdo, cada dolor y cada esperanza. Lo escribí no solo para mí, sino para todas las madres que han sido obligadas a callar, para las que les arrancaron a sus hijos, para las que se quedaron esperando una voz que no volvió. Publiqué un pequeño libro con mi historia. No tenía muchas expectativas. Pero algo pasó que no imaginé. Empezó a llegarme cartas. Decenas. Luego centenas. De mujeres. De abuelas. De hijas perdidas. De madres separadas. Mujeres que también habían sido obligadas a entregar a sus hijos. Mujeres que, por primera vez, se sentían vistas, y entonces entendí algo poderoso. Mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas. La herida que cargué durante tantos años sirvió para abrir una puerta. Para romper un silencio. Para dar nombre a las hijas olvidadas. Para encender una vela en la memoria de las que nunca fueron abrazadas. Hoy, cada 17 de septiembre, el día que Luz María nació, organizo una pequeña ceremonia en mi casa. Invitamos a otras mujeres que también buscan o lloran a sus hijos. Encendemos velas. Leemos cartas. Y abrazamos el dolor con dignidad. La foto de Luz María está en mi altar. Rodeada de flores blancas. Ya no está sola. Ya no está en la sombra, y yo, su madre, tampoco. Nunca imaginé que al contar mi historia, iba a abrir una puerta que otras tenían sellada con clavos de vergüenza y miedo. Pero así fue. Bastó que yo rompiera el silencio, para que muchas más se atrevieran a mirar hacia atrás, al rincón
Oscuro donde guardaban su propio dolor, los días siguientes a la publicación de mi pequeño libro, más una recopilación de cartas que una obra literaria, comenzaron a llegar mujeres a mi casa. Algunas venían de lejos, otras del mismo barrio. Tocaban la puerta con manos temblorosas. No venían a darme el pésame. Venían a contarme lo que nunca pudieron decirle a nadie. Una mujer, llamada Mercedes, llegó con un sobre amarillo bajo el brazo. Tendría unos 70 años. Ojos rojos, como si hubiera llorado durante el camino. Me abrazó sin pedir permiso y dijo, mi hija también nació en secreto. También me la arrebataron. Nunca la volví a ver, nos sentamos en el patio. El cielo estaba nublado. El viento movía las cortinas como si escuchara. Y por más de una hora, Mercedes habló. Habló de su juventud, del patrón que la había violado, del convento donde la escondieron, del bebé que lloró solo una noche en sus brazos y que luego fue llevado por gente buena, sin nombre ni rostro. Ella, como yo, también soñaba con el llanto. También escuchaba pasos diminutos en su casa vacía, y no fue la única. En menos de 3 semanas, conté 11 mujeres. 11 historias distintas, pero con el mismo grito silencioso. Madres jóvenes, engañadas, amenazadas, sometidas. Les habían dicho que no tenían derecho. Que su amor no era suficiente. Que era mejor para sus hijos, empezar de nuevo con otra familia, punto. ¿Y nosotras qué? Decía una, con el rostro arrugado por la rabia. ¿Quién nos preguntó qué sentíamos? Comenzamos a reunirnos cada viernes. Al principio éramos pocas. Después, fuimos muchas. Algunas traían velas. Otras traían cartas viejas, baberos guardados, muñecas rotas. Cosas que no podían tirar, porque eran lo único que quedaba de esos hijos que no pudieron criar. Nos sentábamos en un círculo, en silencio al principio. Luego, una a una, abríamos el pecho. Era doloroso. Pero era necesario. A una de ellas, la echaron de su casa cuando quedó embarazada a los 15. Otra fue llevada a una clínica clandestina donde le dijeron que su hijo había muerto, y después supo que fue dado en adopción. Una tercera, la más callada, la más frágil, confesó entre lágrimas que su hija fue vendida por su padre a una familia rica, a cambio de un terreno. No era solo mi historia. Era una herida colectiva, el patio de mi casa, que antes era lugar de plantas secas y sillas solitarias, se convirtió en un santuario. Colgamos retratos. Escribimos nombres en una pizarra. Nombres que nunca fueron registrados legalmente, pero que vivían en nuestros corazones: Camila, Julian, Teresa, Rubencito, Isadora. Luz María, mi nieta menor, me ayudaba a organizar todo. Tenía apenas 12 años, pero entendía más que muchos adultos. Abuela, me dijo un día, tú le diste voz a todas estas mujeres. Yo la miré con ternura. No, hija. Ellas ya tenían voz. Solo necesitaban saber que no estaban solas. La noticia se esparció por el pueblo. Algunos nos veían con respeto. Otros con desprecio. Decían que removíamos cosas del pasado, que lo hecho estaba. Pero yo ya no podía volver atrás. No después de haber visto cuántas heridas estaban escondidas detrás de puertas cerradas. Una mañana, recibí una carta sin remitente. Dentro, había una foto de una niña de unos 8 años, abrazando a una mujer con sonrisa forzada. Al reverso, escrito a lápiz, decía, no pude criarla, pero la vi de lejos durante años. Perdóname. Tú sabes quién soy. No estaba firmada. Pero reconocí la letra. Era la partera, esa mujer, la misma que había recibido a mi hija en aquel cuarto húmedo hace más de 4 décadas, vivía. Y ahora, al parecer, también cargaba su culpa. Intenté localizarla. Pregunté a médicos, enfermeras, vecinos. Me dijeron que se había ido del pueblo hace muchos años. Algunos decían que murió. Otros que estaba en una casa de reposo. Y mi alma empezó a arder con nuevas preguntas. ¿Cuántos bebés entregó? ¿Cuántas madres la recordaban como yo? ¿Qué secretos guardaba? No podía quedarme con esa incertidumbre. Algo en mí despertó con una fuerza que no conocía. Ya no era solo mi historia. Era la historia de todas nosotras. Decidí escribir un segundo libro. Pero esta vez, no sobre mí, sino sobre cada mujer que había compartido su testimonio en ese círculo. Historias completas. Con nombres reales, si lo permitían. Con fotografías, cartas, fechas. Un grito impreso. Una declaración de guerra contra el olvido. Mis hijos me apoyaron. Mi nieta fue mi asistente. Cada página que escribíamos era como un pedazo de justicia que volvía al mundo.
Y cada noche, después de escribir, me sentaba frente al altar de Luz María y le leía en voz alta: hoy hablé de Elena, hija mía. Le robaron a su hijo cuando tenía solo 14 años. Lo buscó por 30. Hoy vive sabiendo que él está bien, aunque no la reconozca. ¿Escuchas, Luz? Estamos levantando la voz por todas, y aunque sé que ya no está, yo la siento. Sé que ella me acompaña. Que su espíritu danza entre nosotras cada viernes. Que su nombre, ahora, no es sinónimo de pérdida, sino de fuerza, porque Luz María fue el principio. Pero ya no será el final. Nunca imaginé que algo que nació de una herida pudiera convertirse en una corriente viva, poderosa, imparable. Pero eso fue lo que pasó. Aquella pequeña reunión de mujeres rotas en el patio de mi casa dejó de ser un consuelo íntimo y se volvió un movimiento. Un clamor. Una red. Una familia de mujeres unidas por el silencio impuesto y el grito ahogado de la pérdida. Los viernes ya no eran encuentros discretos. Venían mujeres de otras ciudades. Algunas llegaban con los ojos hinchados, otras con cuadernos en la mano llenos de recuerdos. Una de ellas, doña Jacinta, de 82 años, viajó desde Guerrero con una sola fotografía, una manita de bebé, apenas visible, tomada con una vieja cámara Kodak. Este fue mi único recuerdo, me dijo, sentada frente a mí. Lo tomé escondidas. Él ya tenía 3 días cuando me lo quitaron, lloré con ella. La abracé. Sentí que nuestras almas, aun desde vidas tan distintas, sabían reconocerse. Mi nieta, bendita niña, creó una página en internet. Subía las historias, las fotos, los poemas que algunas abuelas escribían para sus hijos perdidos. A los pocos días, el sitio comenzó a recibir mensajes de otros países: Perú, Colombia, Argentina, Honduras. Incluso España. Mujeres de todas partes decían lo mismo: a mí también me obligaron a entregar a mi hijo. También me lo arrebataron. Nunca pude hablarlo. Hasta hoy. Un periodista local se interesó. Vino a casa, me entrevistó. Al principio, no confiaba. Pensé que quizás tergiversaría mis palabras, que se burlarían de nosotras. Pero no fue así. Él también tenía una historia. Su tía, a los 15 años, había sido internada en un convento y obligada a dar a luz en secreto. Nadie supo qué pasó con ese bebé. Nadie volvió a hablar del tema. El artículo fue publicado bajo el título: Las madres del silencio, el grito de las que perdieron sin justicia. Y entonces, todo explotó. Programas de televisión nos buscaron. Activistas por los derechos humanos nos contactaron. Incluso la Universidad de Puebla quiso hacer un archivo histórico con nuestros testimonios. Lo que comenzó como un círculo de duelo se convirtió en una revolución silenciosa. Un día recibí una carta escrita a mano, con letras prolijas y temblorosas. Venía sin remitente, pero al leerla supe de inmediato quién era. Asterisco asterisco, señora Magdalena, usted no me conoce, pero yo estuve allí. Yo ayudé a su padre. Yo recibí a su hija. No soy inocente, pero tampoco fui libre. Fui obligada a callar, a entregar, a participar en lo que hoy me pesa cada día de mi vejez. No hay noche en que no sueñe con su llanto. A veces creo que la oigo llamarme. Perdón. Perdón por no haber luchado más. Su hija era hermosa. Sepa que la envolví con ternura, aunque me temblaban las manos. La pardera. Me quedé helada. El corazón golpeando dentro del pecho. La misma mujer que estuvo en esa madrugada sucia, en el cuarto de herramientas, estaba viva. Y me escribía. No pedía justificación. No se defendía. Solo pedía perdón, y no sé por qué, pero no sentí odio. Sentí compasión. Esa mujer también había sido pieza de un sistema cruel que nos trataba como pecadoras, como objetos defectuosos, como madres indignas. Respondí la carta. Le escribí con el alma: la perdono. Porque guardar odio solo alarga el sufrimiento. Pero no olvido. Porque olvidar sería traicionar a mi hija. A todas nuestras hijas. Semanas después, supe que había fallecido. Y con ella, se fue una verdad que quizás nunca podré conocer por completo. Pero me quedaba la certeza de que, al menos, murió pidiendo perdón. Mi historia ya no era una sola. Ahora era un hilo entrelazado con cientos, miles. Y aún así, había noches en que la soledad volvía. Encendía la vela frente al altar de Luz María. Le hablaba bajito, como cuando era apenas un suspiro en mi vientre: hija mía, ¿ves lo que lograste? Desde tu ausencia, tejiste un puente entre tantas madres. Tu voz, aunque pequeña, rompió los muros más grandes. Un día, recibimos una visita inesperada.
Una joven periodista de Ciudad de México vino a conocer el movimiento. Estaba embarazada. Se sentó conmigo en la cocina, con ojos brillantes. Con una dulzura que me conmovió. Mi madre fue una de las mujeres que usted ayudó, me dijo. Su historia me salvó, le serví café. La escuché. Y entonces me preguntó, ¿cree usted que su hija supo cuánto la amó? Mi garganta se cerró. No. Lo sé, le respondí. Pero yo lo grité cada día, aunque fuera en silencio. Ella me tomó la mano. Yo creo que sí lo supo. A veces el amor atraviesa incluso la muerte. Ese día entendí algo que me acompañará hasta el fin. Puede que mi hija ya no esté aquí. Puede que nunca haya podido abrazarla como soñé. Pero el amor que le di no se perdió. Vive, respira, se multiplica. En cada mujer que ya no calla. En cada nieta que honra a su abuela. En cada historia que antes era vergüenza, y ahora es bandera, porque Luz María no murió en vano. Ella fue semilla. Y yo fui la tierra que, aunque herida, la hizo florecer. A veces, cuando creemos que ya lo hemos vivido todo, la vida decide que aún no hemos terminado. Yo creí que mi historia ya estaba contada. Que mi misión era mantener viva la memoria de Luz María y de todas las hijas e hijos perdidos. Pero, una mañana cualquiera, el destino me sorprendió otra vez. Fue un lunes. Llovía. El tipo de lluvia que cala hasta los huesos. Había cancelado el círculo de mujeres por el mal clima. Me senté en mi mecedora, con una taza de café entre las manos, viendo las gotas resbalar por la ventana. Pensaba en ella. Como siempre. Y entonces, escuché golpes desesperados en mi puerta, me levanté despacio. Abrí. Y ahí estaba, una muchacha de no más de 17 años, empapada, temblando, con la mirada descompuesta. Sus labios morados, su ropa sucia, su panza hinchada. ¿Es usted la señora Magdalena? Preguntó, casi sin voz, asentí. Me dijeron que usted ayuda a mujeres, que no juzga. La dejé entrar sin preguntar nada más. La envolví en una cobija. Le dije caliente. Me sentó frente a ella. Esperé a que hablara. Me llamo Ivone, dijo, rompiéndose en lágrimas. Estoy embarazada. Mi familia me echó de la casa. Me dijeron que soy una vergüenza. Que no merezco llamarme hija. Llevo 3 noches durmiendo en la calle. Nadie me ayuda. Nadie me mira, la escuché con el alma abierta. Cada palabra suya me atravesaba como un eco de lo que yo misma viví hace tantos años. Vi en sus ojos los míos. Vi en su temblor el mío. Y algo dentro de mí se agitó como una llama antigua. Ivone, le dije tomándole la mano, estás a salvo ahora. No estás sola, la abracé. Lloró en mi pecho como una niña. Como mi niña, esa noche le preparé una cama en el cuarto de invitados. Cociné arroz y sopita como lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños. Ella comía con desesperación, como quien lleva días sin probar bocado. Me contó que el padre del bebé era un muchacho mayor que ella. Que desapareció cuando supo del embarazo. Que su madre la golpeó al enterarse. Que su padre le gritó que prefería verla muerta. Me mordí los labios. Tanta crueldad. Tanto odio. Y todo, por amor. Por dar vida, pasaron los días. Ivone fue recobrando fuerzas. Su pancita crecía. Sus ojos se suavizaban. Y yo, sin darme cuenta, empecé a amarla, no como una hija, sino como una parte de mí que aún sangraba. Como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad de acompañar un nacimiento como nunca pude con Luz María. La llevé al médico. La acompañé a sus controles. Le compré ropa de maternidad. Prepare una cuna. Ella me decía, abuela. Sin que yo se lo pidiera. Y yo sentía que cada día que pasaba, ella me devolvía algo que creía perdido para siempre. Una tarde, mientras tejía una manta para el bebé, Ivone se acercó. Me miró con ternura. Abuela, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, mi niña, ¿usted me quiere? La pregunta me rompió, me levanté. La abracé con fuerza. Te quiero con toda mi alma. No por lo que has vivido, sino por lo que eres. Porque tienes el valor que muchas no tuvieron. Porque no te rendiste, lloramos juntas. Esa noche, encendimos una vela por Luz María. Ivone se arrodilló conmigo. Y en silencio, sentí que mi hija nos miraba. El parto llegó en una madrugada fría. Ivone gritaba con fuerza. No quise llevarla al hospital. Le temía a los rostros fríos, a los doctores que no escuchan. Llamamos a una partera moderna, joven, amable. Yo estuve ahí, sujetando su mano. Recordando la noche en que parí a mi hija sola. Jurando que ahora sería diferente y fue, después de horas de trabajo,
el llanto de un bebé llenó la casa, era una niña. Hermosa. Con los ojos cerrados, la piel tibia, las manos diminutas, Yvonne lloraba. Yo también. La vida nos estaba dando un regalo. La nombró Esperanza, porque eso fue lo único que me mantuvo viva, me dijo. Y porque usted me la devolvió, yo sabía que Esperanza no era mía. Pero la amaba como si lo fuera. La cuidé. Los primeros meses. Cantaba para ella. Le contaba cuentos. Le hablaba de Luz María. Le decía que venía de una estirpe de mujeres fuertes. Que su abuela verdadera había llorado su nacimiento. Y que su bisabuela en el cielo la abrazaba desde el otro lado. Yvonne decidió quedarse en el pueblo. Encontró trabajo. Terminó la secundaria. Y un día, me dijo, abuela, quiero estudiar para ser enfermera. Para ayudar a mujeres como usted. Me ayudó a mí, sentí que el mundo giraba distinto en ese instante. Que Luz María había nacido otra vez, no con el mismo cuerpo. No con el mismo nombre. Pero con la misma fuerza. La misma dulzura. La misma luz y yo, vieja, con el alma llena de cicatrices, por fin sonreía sin dolor, porque entendí, finalmente, que aunque no pude proteger a mi hija, hoy protejo a muchas, y eso también es amor. Era una mañana cualquiera. El sol se colaba tímidamente entre las cortinas, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina como un viejo abrazo conocido. Yvonne jugaba con Esperanza en el patio, y yo hojeaba el periódico del pueblo. Sin esperar que nada de lo que leyera cambiara mi mundo, pero ese día, todo cambió, recibí una carta. Un sobre marrón, sin remitente, pero con mi nombre completo escrito a mano, en una caligrafía firme y elegante. No era algo común. La mayoría de las cartas que recibía eran de las mujeres del círculo o de los lectores del libro. Pero esta, tenía algo distinto. Algo que hizo que mis manos temblaran antes de abrirla, me senté. Respire profundo. Y. La abrí, dentro había solo una hoja. Una sola. Doblada con cuidado. El papel olía a tiempo, a recuerdos. Y lo que leí, detuvo mi mundo. Asterisco asterisco, señora Magdalena, usted no me conoce. Pero crecí con la sensación constante de que algo me faltaba. Como si una parte de mi historia estuviera incompleta. Me criaron con amor, es cierto. Pero cada vez que me miraba al espejo, no veía a nadie parecido a mí. Ni en los ojos, ni en los gestos, ni en el alma. Hace poco, mi madre adoptiva falleció. Entre sus pertenencias encontré una caja. Dentro había una manta vieja, una pulsera. Diminuta con una M y una nota que decía, esta niña viene de un lugar de dolor. Cuídala como si fuera tuya. Junto a eso, encontré un recorte de periódico con su nombre, Magdalena Rodríguez. Y luego, su libro. Lo leí. Cada página. Y lloré. Porque, por fin, algo dentro de mí encajaba. Mi nombre es Valeria. Y creo que soy su hija. Mis manos cayeron sobre la mesa. El aire me faltaba. El pecho me dolía como si un corazón viejo intentara latir más fuerte de lo que podía. La carta temblaba entre mis dedos. ¿Valeria? ¿Mi hija? Luz María, me levant como pude. Fui hasta el altar. Tomé la vela de Luz María. La apreté contra mi pecho. Mi Eredel. Lloré, Señor, dime que esto no es una ilusión. Dime. Que no estás jugando con lo único que aún me mantiene viva. Volví a la carta. La leí una vez. Dos. Tres. Cada palabra quemaba. Cada línea abría una herida antigua, pero también encendía una llama que creía extinta. Valeria incluía un número de teléfono. Una dirección. Puebla. La misma ciudad donde, años atrás, Clara me había dicho que la niña había muerto, pero... ¿Y si Clara se equivocó? ¿Y si la niña que murió no era mi hija, sino otra? ¿Y si Luz María, si vivió, pasé la noche sin dormir? La carta de Valeria bajo la almohada. La vela encendida hasta que se apagó sola, como si el propio tiempo suspirara conmigo. A la mañana siguiente, Yvonne notó mi rostro pálido. ¿Pasó algo, abuela? Le mostró la carta. La leyó. Guardó silencio. ¿Va a ir a verla? Preguntó, con los ojos llenos de emoción. Tengo miedo, confesé, yo también tendría, me dijo con ternura. Pero no saber, es peor que cualquier respuesta y... Fue eso lo que me movió. No la esperanza, sino el terror de morir sin saber, escribía Valeria. Le pedí que nos encontráramos. Que habláramos por teléfono. Ese mismo día, ella respondió. ¿Su voz? Dios mío. Era como oírme a mí misma con 20 años, conversamos durante horas. Me contó sobre su infancia. Sobre las dudas que siempre tuvo.
sobre cómo, al leer mi historia, algo dentro de su pecho explotó. Yo apenas podía hablar. Solo lloraba. Ella también, acordamos un encuentro. Sería el sábado. En el mismo lugar donde todo comenzó. En la plaza del pueblo. Frente a la iglesia donde, hace tantos años, mis padres me obligaron a confesar pecados que no cometí. Pasé los días siguientes en trance. Cada golpe del reloj era un martillo contra mi pecho. ¿Y si era ella? ¿Y si no? ¿Y si me ilusionaba? Solo para ser destruida otra vez, pero ya era tarde para retroceder. El sábado, me puse mi mejor vestido. Uno azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Me recogí el cabello con la cinta blanca de Luz María, la misma que guardé durante 40 años, escondida, fui hasta la plaza. Me senté en el banco de madera donde, cuando joven, esperaba a Efraín, el padre de mi hija, que nunca volvió allí. Entonces, la vi, una mujer joven. 40 y pocos años. Cabello oscuro, mirada serena, manos temblorosas. Traía una flor en la mano. Una rosa blanca, se detuvo frente a mí. Magdalena, me levanté. La Meyer. Y en ese instante. Reconocí mis ojos, y ella también, no fueron necesarias palabras, dejó caer la flor. La Brace. Nos fundimos en un llanto que solo dos almas separadas por décadas pueden entender. Nadie habló al principio. El tiempo se detuvo. Era ella. Era mi hija, viva. Real. Mi Luz María. El reencuentro con Valeria, mi hija perdida, mi Luz María resucitada, fue un milagro que superó mis peores sueños y mis más profundos temores. Pero como toda bendición, también trajo consigo sombras que exigían ser iluminadas. Porque descubrir que era ella fue apenas el primer paso. El verdadero reto sería aprender a ser madre otra vez. Después de 40 años de silencio y ausencias, regresamos juntas a mi casa aquella tarde de sábado. El aire fresco del atardecer se colaba por las ventanas abiertas, meciendo las cortinas. Como alas de ángel. Ivone y Esperanza nos esperaban en el patio, con sus sonrisas abiertas y los brazos listos para darnos la bienvenida. Fue un momento de pura emoción, nieta y bisnieta abrazando a las dos mujeres que habían esperado ese instante toda la vida. Abuela, tía Valeria, qué alegría que estén juntas. Exclamó Esperanza, abrazándonos con fuerza. Valeria. Sonrió, y por un breve instante vi un reflejo de mi yo joven en su mirada, la misma ternura, el mismo brillo incierto. Me conmovió hasta las lágrimas. No puedo creer que estés aquí, susurró, antes de envolverse en un abrazo conmigo. Toda mi vida llevé tu nombre, mamá, y creí que eras un fantasma al que solo podía hablar en mis sueños. Mi voz tembló, siempre. Estuviste en mis sueños, respondí. Siempre te nombré en silencios y en plegarias. Pero ahora puedo decirlo en voz alta, soy tu madre. Esa noche dormimos poco. Compartimos recuerdos que no habíamos vivido juntas, yo le conté. Como soñaba con su risa de bebé. Ella me relató las dudas que la persiguieron al crecer, cómo no parecerme físicamente a mi familia adoptiva. ¿De dónde venía esa tristeza inexplicable en mi pecho? Y cómo, al leer mi libro, sintió un temblor que unió dos mitades. De su historia, a la mañana siguiente, noté una inquietud en los ojos de Salvador y de mis hijos. Sabían de la carta, sabían del reencuentro. Pero la idea de que mi otra vida resurgiera de repente los puso nerviosos. El silencio en la mesa del desayuno era espeso, cargado de preguntas no formuladas. Mi hijo mayor rompió el hielo. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó, con voz cautelosa. ¿Cómo afecta esto a nuestra familia? La pregunta hizo eco en mi propio corazón. Sabía que debía tranquilizarlos, asegurarles que Valeria encajaría en nuestro hogar, que todos teníamos un lugar para ella. Valeria está aquí para encontrarnos, dije. No para reemplazarnos. Siempre serás mi primogénito, mi amado. Y tú, hijo menor, tú eres mi fuerza. Ivone y Esperanza ya tienen su madre adoptiva y su abuela. Y tú tendrás a tu tía, que además es mi hija. No hay disputas de afectos, hay amor multiplicado. Mis palabras encontraron entendimiento en sus miradas. Salvador, que al principio había permanecido en silencio junto a la puerta de la cocina, se acercó y me tomó de la mano. Magdalena. Susurró. Tienes mi apoyo. Si ella es tu hija, será también hija de esta casa. Sentí que una carga se aligeraba. Aquel hombre con quien compartí más de 30 años supo, en un gesto sencillo, acoger también a Valeria. Era una señal de que, aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, podíamos reiniciar nuestro proyecto familiar con un nuevo miembro. Durante las semanas siguientes, convivimos como en un sueño despierto. Compartimos cenas largas.
Paseos por el pueblo, charlas junto al viejo aljibe donde solía mecer a mis hijos. Valeria se integró naturalmente. Se ofreció a ayudarme a cuidar el pequeño altar de luz María, encendiendo las velas cada atardecer. A veces, me tomaba de la mano y me decía: «Mamá, gracias por devolverme mi nombre. Gracias por darme un lugar en tu vida». Y yo, con los ojos llenos de lágrimas, solo acertaba a susurrar: «Es un regalo que me había sido arrebatado». Sin embargo, no todo eran risas y abrazos. Hubo momentos de tensión inevitable. Descubrir que mis padres habían mentido y ocultado la verdad hirió profundamente a mis hermanos y a mí. Surgieron preguntas duras: ¿por qué nuestros padres te hicieron eso? ¿Cómo pudieron seguir en silencio? Y cuanto más habrán ocultado. Valeria, por su parte, luchaba contra sensaciones contradictorias. Amaba a su madre adoptiva, la que la crió con dedicación, pero al mismo tiempo sentía un vacío que solo yo podía llenar. En una de nuestras largas conversaciones bajo la parra del patio, me confesó: «Siento culpa por querer pasar más tiempo con usted, cuando mi madre adoptiva también me dio todo». Yo la abrazaba y le decía: «El amor no se divide, se expande. El cariño que sientes por ella no disminuye el que tenemos la una por la otra». Esa noche supimos que, para sanar por completo, necesitaríamos enfrentar el pasado familiar. Con la ayuda de un historiador local, accedimos a registros antiguos, actas de nacimiento, expedientes médicos, cartas entre sacerdotes y parteras. Descubrimos que había más mujeres jóvenes, algunas de la misma época, que también fueron separadas de sus bebés. Mi propia familia había participado en un sistema clandestino de adopciones forzadas, amparado por prejuicios y miedo al escándalo. El descubrimiento fue doloroso, pero liberador. Permitió que mis hijos comprendieran el contexto de vergüenza y represión que marcó mi niñez y mi juventud. Les dolió, sí, pero también los unió en compasión hacia mí y hacia tantas otras madres olvidadas. Un domingo, convocamos a las mujeres de nuestro círculo y a sus familias a una misa especial en la iglesia del pueblo. El cura, después de escuchar nuestra historia, dedicó unas palabras de perdón y esperanza, pidió disculpas en nombre de quienes permitieron que madres y bebés fueran separados injustamente. Invitó a la comunidad a reconocer ese dolor y a comprometerse con la verdad y la empatía. Al salir de la iglesia, sentí un viento suave que me recorrió el rostro. A mi lado, Valeria me tomó de la mano. Y en ese gesto, supe que habíamos cerrado un círculo, de la injusticia y el silencio, habíamos pasado a la reconciliación y la luz. Esa noche, en mi habitación, encendí la vela de luz María y la vela de Valeria, mi hija viva, colocándolas juntas en el altar. Sus llamas danzaban en sincronía, reflejando 2 generaciones de ausencias y reencuentros. Me arrodillé y susurré una plegaria: «Gracias, Señor, por darme a mi hija 2 veces. En el vientre y en el encuentro. Permítenos vivir este regalo con gratitud y libertad. Que ninguna sombra nos amedrente, y que siempre honremos la verdad y el amor». Cuando me incorporé, aliviada, escuché un suave susurro en mi mente: «Madre, gracias por buscarme. Gracias por encontrarte a ti misma». Y en ese momento, supe que el vínculo que habíamos reconstruido era más fuerte que cualquier injusticia del pasado. Porque la verdadera familia se elige con el corazón, y el amor que sanó nuestras heridas nos guiaría para siempre, entre sombras y luces, hacia un futuro compartido. Dicen que con el tiempo uno olvida, que las heridas se cierran, que los años curan todo. Mentira. El tiempo no cura nada. Lo que hace es acostumbrarte al dolor. Te lo acomoda en algún rincón del pecho para que sigas caminando sin que te derrumbe. En cada paso. Pero basta con una palabra, un gesto, una fotografía, y todo vuelve. Con la misma intensidad. Con la misma punzada de la primera vez. Habían pasado ya varios meses desde que Valeria regresó a mi vida. La casa estaba más viva que nunca. Los domingos eran alegres, ruidosos, con nietos corriendo por los pasillos, con aromas de pan horneado y café recién molido. Mis hijos y Valeria, aunque aún aprendiendo a convivir con esta nueva verdad, hacían lo posible por entenderse. No había resentimiento. Solo un respeto tímido, casi reverencial, como si supieran que estaban pisando terreno sagrado y yo, por mi parte, me sentía partida en 2. Por un lado, la dicha absoluta de tener a mi hija viva, de abrazarla, de mirarla a los ojos y encontrarme a mí misma en su mirada. Por otro, la herida profunda, la historia perdida, las 4 décadas de ausencia que jamás podríamos recuperar. Una noche, mientras recogíamos los platos de la cena, Valeria me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez pensaste que esto pasaría?». Me quedé en silencio. Miré sus manos,
tan parecidas a las mías. Pensé en todas esas noches en que hablé sola con una vela encendida, rogando a Dios por una señal, un suspiro, una respuesta. No, le dije al fin. Nunca pensé que me darías ese regalo. Que volverías. Que existirías. Pero siempre lo deseé. Con cada fibra de mi alma, ella se acercó. Me abrazó fuerte. Gracias por no rendirte. Gracias por buscarme incluso cuando no sabías dónde ir. En ese instante supe que, aunque no podía devolverle los años que le robaron, podía ofrecerle el ahora. Y el ahora es más valioso de lo que nunca imaginé. Poco después, Valeria me hizo una propuesta. Quiero conocer el lugar donde nací, dijo. Donde todo comenzó, el corazón me dio un vuelco. Ese lugar, esa casa. La vieja casa de mis padres seguía en pie, aunque abandonada desde hacía años. Nadie se atrevía a venderla. Era como si los muros se resistieran a ser tocados, como si aún guardaran secretos que no querían salir a la luz. Acepté. Un sábado, temprano, tomamos el coche y fuimos juntas. El camino era corto, pero para mí fue eterno. Cada casa me traía un recuerdo. Cada árbol, una sombra. Cada sonido, un susurro del pasado. Cuando llegamos, el portón estaba oxidado. Lo empujé con fuerza. Chilló como si llorara. Entramos. El aire olía a encierro, a polvo viejo, a memorias. Las paredes agrietadas. Parecían observarnos. Valeria caminaba con lentitud, tocando todo con delicadeza. Como si tuviera miedo de romper el pasado. ¿Aquí viviste? Preguntó. Asentí. Y aquí, dije, señalando una puerta de madera desvencijada, fue donde naciste. Ella se quedó en silencio. Luego, entró. Yo la seguí. El cuarto era pequeño, húmedo. Aún había una vieja cama de hierro, oxidada, cubierta por una sábana raída. En una esquina, una mecedora rota. En otra, una cruz de madera colgada a medias. Valeria se sentó en el suelo. Cerró los ojos. Siento algo, susurró. ¿Qué sientes? Pregunté. Tristeza. Mucha. Pero también, como si alguien me abrazara. No pude contener las lágrimas. Me arrodillé a su lado. Es que yo nunca dejé de abrazarte, hija. Aun cuando no estabas. Aun cuando te arrancaron de mí, yo seguía abrazándote con el alma. Nos quedamos allí un largo rato, en silencio. Dos mujeres, dos generaciones, dos víctimas del mismo dolor. Esa visita cambió algo en nosotras. Como si, al enfrentar el lugar del trauma, hubiéramos desenterrado los restos del miedo. A partir de entonces, Valeria se unió al círculo de mujeres. Compartió su historia. Escuchó otras. Se convirtió en faro para jóvenes que vivían situaciones similares. Una tarde, después de una reunión, una chica se acercó a ella y le dijo: «Tu historia me dio valor para no entregar a mi bebé. Gracias por existir». Y yo, escuchando desde lejos, supe que Luz María no solo había vuelto. Se había convertido en esperanza para muchas otras, pero, como dije al principio, el dolor no se olvida. Una madrugada, desperté con el pecho oprimido. Soñé con mi madre. Con su rostro duro, su silencio. La vi llevándose a Luz María entre los brazos. Vi su espalda alejarse. Vi mis gritos. Y vi cómo cerraba la puerta sin mirar atrás. Me levanté. Fui al altar. Encendí una vela. Mamá, susurré, ¿por qué lo hiciste? No hubo respuesta, solo un viento frío que atravesó la casa. Y el llanto de esperanza en la otra habitación. Fui con ella. La tomé en brazos. Lo conté bajito. Como quise haber hecho con mi hija, y entonces entendí que el pasado no se borra. Pero puede transformarse. Hoy, cuando camino por el pueblo, las personas ya no me miran con pena. Me saludan con respeto. Me llaman la abuela que encontró a su hija. Y yo sonrío, porque sí, la encontré. Pero también me encontré a mí. En medio del barro, de la sangre, de la traición y el abandono, descubrí que aún podía amar. Aún podía sanar, y eso es más que un final feliz. Es un renacer. Pensé que ya lo había vivido todo. Que el dolor había llegado a su punto más alto y la esperanza, a su plenitud. Pero la vida, tan impredecible como cruel a veces, siempre guarda un último giro. Un susurro del pasado. Una pieza que faltaba. Un secreto más. Fue Valeria quien lo encontró. Había regresado sola a Puebla, por motivos de trabajo. Había comenzado a colaborar con una organización que apoyaba a mujeres víctimas de violencia y adopciones forzadas. Su historia, nuestra historia, se había vuelto bandera en muchos espacios. La invitaban a contarla, a inspirar, a abrir heridas para sanarlas. Y yo, aunque me partía verla partir, me sentía orgullosa.
Porque mi hija no solo había sobrevivido. Había florecido. Un jueves por la noche, me llamó con la voz quebrada. Mamá. Encontré algo. ¿Qué pasó? Le pregunté, con el corazón ya alterado. Fui a los archivos municipales. Buscando más documentos sobre mi adopción. No sabía que existía una segunda nota, una que no aparecía en tu libro. Estaba escondida. En otro expediente. Y en ella, hay un nombre, silencio. Mi garganta se cerró. ¿Qué nombre? Efraín Gutiérrez. Mi mundo se detuvo. ¿Estás segura? Sí. El hombre que te dejó cuando supo que estabas embarazada. El padre biológico. Él firmó mi entrega. Un mareo me invadió. Me senté. Sentí que el pasado me sacudía como un trueno. Durante más de 40 años, Efraín había sido un fantasma. El hombre que me ilusionó. Que me prometió amor. Que desapareció como un cobarde cuando le hablé de la vida que crecía en mi vientre. Yo creí que me había abandonado. Pero ahora, saber que él la entregó, que él firmó la renuncia, era otra puñalada. ¿Lo sabías? Me preguntó con la voz baja. No. Nunca me lo dijeron. Me hicieron creer que él huyó. Que no sabía. Que no quiso saber. Valeria suspiró. Mamá, él estaba allí. Firmó. Entregó. Y desapareció. Colgamos sin decir mucho más. Yo no podía procesarlo. El dolor se agolpaba de nuevo como una vieja marea. Esa noche no dormí. Revisé todas las cartas antiguas que tenía. Busqué pistas, fragmentos, gestos que tal vez había ignorado, y encontré una carta, una sola. Sin fecha. Escrita a mano. Guardada dentro de una Biblia vieja que había sido de mi padre. La abrí. Y al ver la firma, supe que era de Efraín. Asterisco asterisco Magdalena, perdóname. No tuve el valor. No lo tuve entonces y no lo tengo ahora. Tu padre me obligó. Me dijo que si no firmaba la entrega, te internarían. Que nunca volverías a salir. Que tú no querías ver a la niña. Te mentí. Fui cobarde. Firmé. Pero nunca dejé de pensar en ustedes. Sé que un día me maldecirás. Y lo merezco. Solo quiero que sepas, que el día que firmé, también morí. Perdóname. Id ** no lor. No grité. Me quedé sentada, con esa carta entre las manos, con la mente vagando por un tiempo que ya no existía. Efraín había sido más que un traidor. Había sido parte activa del sistema que me destruyó. Pasaron los días. No le conté a una Valeria sobre la carta. Sentía que aún no era el momento. En cambio, decidí hacer algo más poderoso. Fui con ella a Puebla. Juntas. Fuimos al cementerio donde Clara nos había dicho que Luz María estaba enterrada. Recordé aquel lugar. Aquella cruz rota. Aquella tumba marcada por un error. Valeria se arrodilló. ¿Aquí me lloraste por años? Asentí. Aquí creí que te había perdido para siempre. Ella acarició la tierra. Y sin embargo, aquí también me encontraste. En tu dolor, sembraste mi regreso. Llevamos flores. Encendimos velas. Rezamos juntas, y entonces, con voz firme, Valeria dijo: quiero que pongamos una nueva lápida. No con mi nombre, sino con el nombre de todas las que no fueron encontradas. Así lo hicimos. Una semana después, una placa de mármol fue colocada en esa tumba. En ella se leía: a las hijas e hijos que fueron arrancados del abrazo de su madre. A los que no volvieron. A los que aún esperan. Y a las que, como Luz María, se reencontraron desde el alma. Nunca más el silencio. La noticia así esparció. Vinieron medios. Periodistas. Mujeres. Hijas. Madres. Y un día, mientras organizábamos una ceremonia en el pueblo, una joven se acercó. ¿Usted es doña Magdalena? Preguntó. Sí, hija, creo que usted también conoció a mi madre. Se llamaba Clara Jiménez. Me quedé helada. La partera, ella asintió. Antes de morir, escribió una confesión. La tenía guardada. Y dijo que si algún día oía hablar de una mujer llamada Magdalena, debía entregársela. Me dio un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Y dentro, otra verdad. Una carta. De Clara. Que decía: nunca quise entregarla. Pero fui amenazada. Luz María fue llevada a una casa en Tlaxcala. Pero no murió. Me hicieron decirlo. No sé a dónde fue después. Lo siento, mi corazón volvió a estremecerse. ¿Era posible? Valeria, ¿no era Luz María? ¿O sí? ¿Había otra niña en esa historia? Una que aún esperaba, en algún lugar. Me senté. Mayer el cielo.
Y supe que el viaje aún no había terminado. A veces, cuando creemos que ya encontramos la verdad nos muestra que aún hay más, y yo, con mis años, con mis huesos cansados, sentí que aún tenía una misión, porque mientras quede una hija perdida, una madre viva, una historia silenciada, yo seguiré buscando. He vivido más de 80 años. Y durante casi todos, cargué un dolor que nadie quiso ver. Me lo guardé en la espalda, en la garganta, en el vientre. Soñé con una hija que me fue robada. Lloré su ausencia. Temí su olvido. Pero lo más increíble es que, al final, no morí por dentro. Sigo aquí. Respirando. Testificando. Escribiendo, para que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Porque la historia de Luz María, de Valeria, no es solo mía. Es de todas. Después de recibir la carta de la hija de Clara, entendí que había más cabos sueltos de lo que imaginaba. Y aunque en el fondo de mi alma quería creer que Valeria era mi hija biológica, el tiempo me enseñó algo más importante que la genética: el vínculo verdadero no siempre viene de la sangre, viene del alma. Del amor que se elige cada día. Y yo elegí amarla. Y ella me eligió a mí. Aún así, decidí hacerme una prueba de ADN. No porque dudara de nuestro amor, sino porque merecíamos saber. Esperamos los resultados con el corazón en la garganta. Llegaron 3 semanas después. Y la respuesta, negativa: Valeria no era mi hija biológica. El mundo se nubló. No por desilusión, sino porque, una vez más, la vida me arrancaba a mí. Ella. De otra manera. Pero con la misma brutalidad. Valeria lloró. Yo también, pero no nos soltamos. Nos abrazamos como siempre. Porque lo que habíamos construido, ni una verdad tan cruda como esa podría destruir. Tú eres mi madre en el alma, me dijo. Aunque no me hayas parido, me diste la vida, y tú eres mi hija de destino, le respondí. Aunque no saliste de mi cuerpo, naciste en mi corazón, y así seguimos. Un año después, fundamos juntas una casa refugio para mujeres embarazadas en situación de abandono. La llamamos Luz María. En honor a la hija que nunca abracé. Allah. Hija que aún espero encontrar, en este mundo o en el otro. Allí llegan muchachas rotas, asustadas, juzgadas. Allí no se les pregunta cómo quedaron embarazadas. Se les pregunta: ¿tienes hambre? ¿Necesitas un lugar seguro? ¿Quieres que te abrace mientras lloras? Algunas deciden quedarse con sus bebés. Otras los entregan en adopción, pero con dignidad, con presencia, con nombre y apellido. Con libertad. Sin mentiras, y cada vez que una niña nace en esa casa, encendemos una vela blanca. Y yo susurro: Luz María, hija mía, en cada una de ellas estás tú. Nunca fuiste olvidada. Hace poco, una mujer mayor llegó a nuestra puerta. Tenía la mirada perdida. Nos entregó una caja. Dentro, había documentos antiguos. Y una foto: una niña, de ojos oscuros. Con una pulsera en la muñeca. La misma que yo había tejido. Con una L bordada. La mujer nos contó que fue nodriza en una casa rica, en Tlaxcala. Que le entregaron una niña en 1977. Que nunca supo de dónde vino. Que la crió 3 años, hasta que fue llevada a Estados Unidos. Nunca más supo de ella. Valeria y yo nos miramos. Esa niña podría haber sido Luz María, pero ya no necesitábamos certeza, solo la fe. Hoy, escribo estas palabras con manos viejas pero firmes. Las escribo para ti, que tal vez estás leyendo esto con lágrimas en los ojos. Para ti, que fuiste obligada a callar. Para ti, que aún buscas. Para ti, que creíste que perdiste. No estás sola. Yo fui Magdalena. La madre que gritó sin voz. Que sangró en silencio. Que parió en la oscuridad. Y que, a pesar de todo, sobrevivió. Hoy soy Luz. Soy abuela. Soy testigo. Y soy parte de una cadena de mujeres que se niegan a vivir arrodilladas. A Luz María, donde sea que estés, te amo. Nunca dejé de hacerlo. Y si el cielo existe, espérame con los brazos abiertos, porque cuando llegue allá arriba, lo primero que haré es buscarte y abrazarte tan fuerte, que nada ni nadie vuelva a separarnos jamás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Te espero en el próximo vídeo, porque aún tengo mucho que contar. Hasta pronto, mi querido.